Amigos y hermanos, el Señor abra las ventanas celestiales y vierta sobre nosotros sus más ricas bendiciones y nos ayude a comprender que todo creyente con una estrecha relación con Dios amará y procurará congregarse en su templo con frecuencia. Pero la calidad de su relación con el Señor y de su vida cristiana no guarda relación directa con la frecuencia de su asistencia al templo. Y ahora, palabras de sabiduría, Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Mis amados amigos y hermanos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes por este medio. Gracias también al Señor y a la tecnología que nos permiten que juntos compartamos estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En la continuidad de nuestro recorrido por el capítulo 7, el más extenso del importante libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, seguimos disfrutando los siempre nutritivos y edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco La Cueva. En nuestra entrega de ayer avanzamos hasta el verso 44, donde Esteban, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría divina y de conocimiento del Antiguo Testamento, así como de las enseñanzas de Jesús, sigue defendiendo su causa con toda propiedad y valentía. Con el contenido de esos versos, Esteban termina la sección de su discurso acerca de Moisés y acusa implícitamente a sus jueces de ser imitadores de sus antepasados en su idolatría a la que Dios los entregó por su desobediencia. En el día de hoy enfocaremos los versos 45 al 53, donde Esteban procede a defenderse de la falsa acusación de que él había blasfemado contra el templo. Dice el doctor R. Harlow, autor de Curso Bíblico Emaús sobre el libro de los Hechos, los judíos acusaban a Esteban de haber dicho que su maravilloso templo sería destruido, pero este demuestra que ni siquiera el templo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Claramente les dice que siempre han resistido al Santo Espíritu de Dios. Sus padres habían matado a los profetas que Dios había enviado y ahora habían matado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Ni siquiera habían guardado la ley que Dios les había dado por medio de ángeles. Tenemos que admitir la valentía de Esteban hablando de esta manera delante de ellos. Sabía que podían matarle si Dios lo permitía, pero tenía la esperanza que alguno se diese cuenta de su terrible culpa y clamase a Dios pidiendo perdón. Esto es muy necesario, ya que nadie se da cuenta de su condición de pecador, ni piensa que sus pecados tengan importancia y por tanto que necesite un Salvador.
Pero cuando alguien se da cuenta que Dios no permite ni admite el pecado y que por el contrario lo castiga, se alegra de poder aceptar a Cristo como su Salvador. Ojalá este sea su caso, amigo. Preparémonos, pues, en corazones y mentes para escuchar con atención los comentarios de hoy sobre el tema Defensa y martirio de Esteban, parte 6. Hechos 7, 45 al 53. Esteban les da ahora respuesta en especial al cargo que se refería al templo, es decir, que hablaba palabras blasfemas contra el lugar santo. Le acusaban de decir que Jesús destruiría el templo. Esteban viene a replicar y que la gloria del Dios Santo queda incólume, aunque yezca en el polvo, pues que solo después que nuestros padres entraron en el desierto es cuando tuvieron el tabernáculo. Por eso aquel que fue adorado sin lugar santo en los mejores tiempos de la congregación de Israel, también podrá serlo cuando este lugar haya sido destruido. El lugar santo fue el principio, una tienda de campaña, movible e insignificante, destinada a desaparecer. También el templo puede desaparecer igualmente, pues lo más importante tanto del tabernáculo como del templo es que fueron erigidos para testimonio. Este tabernáculo, construido según el modelo que Dios mostró a Moisés y que fue primeramente erigido en el desierto, era figura del tabernáculo en que entró el Señor Jesús y fue introducido en la Tierra Santa por Josué, equivalente a Jesús, que en esto era, por tanto, figura de Jesucristo, el Josué del Nuevo Testamento. Dicho tabernáculo continuó hasta los días de David, quien deseó edificar a Dios un templo, pero fue Salomón quien lo mandó a construir, con lo cual se demostraba cuán poco caso hacía Dios del lugar santo, ya que aunque David halló gracia delante de Dios, Dios le prohibió edificarlo y mostró que no tenía ninguna prisa por tener el templo. Esteban pone de relieve la poca importancia del templo y cita de Isaías 66, 1 y 2 y de Primera de Reyes 8, 27, como lo hará Pablo más tarde en los Hechos 17, 24. El Altísimo no habita en templos hechos de mano, pues no los necesita, ya que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Por eso continúa el Señor: ¿qué clase de casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? De ahí pasa Esteban al ataque directo, al percibir que sus acusadores no soportaban lo que él decía, con lo que mostraban que eran imitadores de sus antepasados. Ellos, como sus padres, son duros de cerviz, esto es, rebeldes e insumisos a la voz de Dios, e incircuncisos de corazón, que no quieren entender, y de oídos, que cierran los oídos
a la verdad. Eran judíos en la carne, pero paganos de espíritu. No solo no daban oídos a la palabra de Dios, sino que se enfurecían contra los métodos de Dios. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resistían al Espíritu que les hablaba por medio de los profetas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les resistían igualmente al contender con la conciencia de ellos. Hay siempre dentro de nuestro corazón algo que resiste al Espíritu Santo, pero en el corazón de los elegidos esa resistencia es vencida y tras una lucha más o menos larga se erige en el corazón el trono de Cristo. Su resistencia al Espíritu Santo les había llevado a sus padres y les llevaba a ellos ahora a matar a los profetas que habían anunciado la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y asesinos. Es la misma acusación que les había lanzado el apóstol Pedro ya en capítulos anteriores. Habían alquilado a Judas para traicionarle y habían obligado a Pilato a condenarle a muerte, por lo que Esteban les culpa de ser sus traidores y asesinos. ¿A qué profeta habían guardado respeto si no se lo habían guardado al propio Hijo de Dios? Como sus padres, también ellos menospreciaban la revelación divina. Dios les había dado a sus padres la ley y a ellos el evangelio, pero en vano. Sus padres recibieron la ley, pero no la guardaron, como si fueran cosas extrañas e inconvenientes, a pesar de que eran para vida. Dice Leal: la mediación de los ángeles sirve aquí para ponderar el origen divino de la ley y la gravedad del pecado contra ella. Tan pronto como recibieron la ley, la quebrantaron al hacer el becerro de oro y prestarle adoración. Ellos recibían ahora el evangelio, no por disposición de ángeles, sino del Espíritu Santo, y también a éste les resistían negándose a recibir el evangelio. No querían avenirse con Dios de ninguna de las maneras. Mis amados amigos y hermanos, sobre todo a nuestros amigos, es posible que ustedes estén en la misma posición, quizás no dispuestos a tomar piedras para lanzar, como hicieron ellos contra Esteban, ni lanza para clavarlo, como hicieron con Jesucristo. Pero el hecho de que se mantengan indiferentes al llamado del Señor y no se humillen de corazón y entreguen el control de sus vidas a Él, están por el mismo camino. Ojalá que el Señor les ayude a tiempo a reaccionar y humillarse, buscar su gracia, entregando el control de sus corazones a Él, para que Él les otorgue la entrada franca a su reino glorioso. Dios pues les bendiga y les ayude a hacerlo. Que así sea. Amén y amén.